Existen diferentes normas para realizar documentos académicos. ICONTEC y APA son de las más utilizadas. Las normas ICONTEC o las normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas de Colombia establece requerimientos como, por ejemplo, el tamaño de las páginas, las márgenes, el espacio entre líneas, el espacio entre párrafos, que debe tener un documento académico, un documento que se presente en colegios o en universidades. En el caso de las normas ICONTEC, por ejemplo, establece que las márgenes de las hojas deben ser 4 centímetros en la parte superior, 4 en la izquierda, 2 en la derecha y 3 en la parte inferior. Pero asimismo existen las normas APA. APA es de la Asociación de Psicología de América y ellos también establecen unas normas que son bastante difundidas. Difieren en algunos aspectos de las normas ICONTEC, por ejemplo en las márgenes, donde establece que las márgenes deben ser iguales alrededor del documento de 1 pulgada, que en sistema métrico son 2.54 centímetros. Más allá de cuál es la norma que se esté solicitando, lo importante es seguir los requerimientos dependiendo pues de la norma que se esté pidiendo. En este video vamos a hacer un ejemplo de cómo llevar a la práctica algunos de estos requerimientos, particularmente la norma ICONTEC, utilizando LibreOffice Writer. LibreOffice Writer es un software, es un editor de texto de un paquete que se llama LibreOffice y que tiene la particularidad este paquete de ofimática de ser software libre, lo que significa que podemos obtenerlo de forma gratuita de internet. Lo primero, cuando abrimos un documento, cuando abrimos el programa de LibreOffice Writer, es guardar el documento. Cuando tenemos programas en el computador es muy importante estar guardando periódicamente para evitar pérdidas de información si se va la energía o si de pronto se llega a bloquear el equipo. Entonces para ello vamos a, como primera acción, vamos a guardar el documento. Y para ello es muy importante tener en cuenta en dónde lo vamos a guardar y qué nombre le vamos a dar al archivo. Entonces en este caso pues vamos a utilizar la carpeta personal en este equipo que está con un sistema operativo Linux. Si es en Windows aparecerá mis documentos, en el caso de Linux aparece carpeta personal y vamos a darle un nombre, digamos ejemplo de documento académico y vamos a guardarlo en la carpeta personal. Simplemente damos clic en el botón guardar y con esto ya tenemos guardado nuestro documento. Ese es el primer paso que deberíamos realizar. El segundo, una vez tenemos nuestro documento abierto, es modificar las márgenes del documento. Entonces para ello en LibreOffice Writer vamos al menú formato y dentro del menú formato vamos a la opción estilo de página. Cuando hacemos eso se abre una ventana y en esa ventana vamos a tener una pestaña que se llama página. En esa pestaña página hay dos elementos que es importante tenerlos en cuenta. Primero, el tamaño de la hoja. Entonces ya hay unos tamaños predefinidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, las normas ICONTEC establece que se utilice para los documentos académicos tamaño carta. El tamaño carta pues ya viene en la especificación de este programa. Pero si no lo viniera, pues habría que colocarlo manualmente y en este caso colocaríamos 21,59 centímetros de ancho por 27,94 centímetros de largo. Luego a continuación tenemos las márgenes. Entonces, como lo establece las normas ICONTEC, pues en la parte izquierda vamos a tener 4 centímetros, en la parte derecha 2, en la parte de arriba 3 centímetros y en la de abajo 3 centímetros. Sin embargo, como vamos a agregar un espacio de pie de página al final de 1 centímetro, entonces vamos a dejarle 2 centímetros para que, o a lo cual, si le sumamos el centímetro del pie de página, pues nos va a quedar el margen inferior de 3 centímetros. Ya que estamos hablando del espacio de pie de página, pues vamos entonces a la pestaña pie, y allí vamos a activar el pie de página. Ya aquí está especificado que entre el espacio del texto y el pie de página van a haber 0,5 centímetros o 5 milímetros y que la altura de ese espacio para colocar texto, que en este caso lo utilizaremos para colocar la numeración de página del documento, pues va a ser de 0,5 centímetros. Entonces si sumamos 0,5 más 0,5, el pie de página va a tener 1 centímetro y más el margen de 2 centímetros significa que el texto del documento pues llegará hasta 3 centímetros antes de que se acabe la hoja, tal y como lo pide las normas ICONTEC. Una vez hemos hecho estos dos cambios, le damos a aceptar.
Con esto ya tenemos nuestras hojas configuradas con las márgenes solicitadas por las normas y Contec. Es importante aprender a ubicar este icono que aparece en la barra de iconos del procesador de palabras, porque con esto podemos habilitar los caracteres no imprimibles o deshabilitarlos. La ventaja de tenerlos habilitados es que podemos ver las márgenes establecidas en el documento, pero también podemos ver el espacio para el pie de página. Y aquí es importante porque cuando nos ubicamos, o sea, cuando hacemos clic en el espacio de pie de página y el cursor está titilando, cuando el cursor titila en un lugar es porque sabemos que allí se van a introducir los cambios que vamos a realizar. Este es el espacio destinado para la numeración de página. La numeración de página no se debe colocar manualmente, es decir, no debo colocar 1 o 2 o 3 o el número que se nos ocurra, porque entonces ese número se va a repetir en las páginas del documento. Lo que necesitamos es que la numeración vaya cambiando conforme al número de páginas que tiene nuestro documento. Para que esto suceda, lo que tenemos que hacer es ir al menú Insertar y luego escoger o dar clic en la opción Número de página. De esta forma, lo que se introduce es una variable, es un campo que va variando de acuerdo con un cierto parámetro. En este caso, ese número irá cambiando con la página en la que se esté visualizando. Uno de los requerimientos de las normas y Contec es que este número debe estar centrado. Entonces, para ello recomiendo no utilizar la barra espaciadora, sino ir a los iconos y escoger la opción de centrado. De esta manera, pues podemos asegurar que el número efectivamente va a quedar centrado en el espacio estipulado en la página para colocar el texto. Recuerden que después de cada cambio es importante guardar los cambios para que los vaya almacenando en el disco duro del computador. Listo. Entonces hasta aquí ya tenemos 2 pasos, tenemos establecido o 3 pasos, hemos guardado el documento, hemos establecido las márgenes del documento y hemos establecido el campo de pie de página y dentro de ello la numeración de página. Ahora, ¿qué viene? Crear la estructura del documento. Un documento académico al menos debe tener dos o digamos, bueno, como 3 grandes partes. Vienen las páginas iniciales en donde debe estar la portada, la tabla de contenido. Luego deben estar el contenido como tal, los diferentes capítulos o las diferentes secciones que van a ser parte del documento académico y finaliza con un capítulo de bibliografía en donde se van a colocar información de las fuentes que se han consultado para elaborar este documento académico. Entonces, la primera hoja pues debe ser la portada. Sin embargo, como por el momento no vamos a colocar más información, pues no es conveniente dar Enter para llegar a la siguiente página y colocar la tabla de contenido. Lo más adecuado para ello, cuando necesitamos que la información de la siguiente o que la siguiente información esté en una página nueva, es ir al menú Insertar y dar clic en la opción Salto de página. De esta manera, no importa cuánto texto haya en la primera hoja, siempre la información siguiente se establecerá en la siguiente página, que es lo que necesitamos. Aquí no vamos a colocar nada porque esta hoja va a estar reservada para la tabla de contenido y la idea es que esta tabla de contenido se cree automáticamente. Entonces vamos a volver a decirle insertar, salto de página y vamos a la tercera hoja. Miren que la numeración va cambiando en la medida que se van creando nuevas hojas. ¿Listo? Bueno. Ya llegamos a la tercera hoja, que es donde vamos a empezar a colocar el contenido. Pues el contenido va a estar separado en unas secciones o divisiones dependiendo de los requerimientos de la institución o del docente que haya colocado digamos, a realizar un documento académico en particular. Aquí de manera genérica para este ejemplo que estamos haciendo vamos a llamarle capítulo a cada una de estas secciones. Y vamos a colocar capítulo 1, simplemente por colocar una denominación, pero pues ya en un documento académico real tendremos que colocar el nombre que corresponda. Pero vamos a colocar 2 capítulos solamente a manera de ejemplo, ¿sí? Y vamos a colocar uno más que va a ser la bibliografía. Porque recuerden que el último capítulo de un documento académico siempre debe ser la bibliografía. Ahora viene algo interesante y es el formato que le vamos a dar a estos títulos, que es un texto especial que marca la separación de una parte del documento del texto de otra.
vamos no a colocársela manualmente, es decir, no vamos a colocar negrita o itálica o le vamos a cambiar el color, sino que le vamos a aplicar un estilo o un conjunto de formatos que ya están preestablecidos en el programa. Entonces, ¿cómo o de dónde miramos esos formatos? Pues vamos a la parte donde dice estilo predeterminado, realmente al triángulo que aparece en este cuadro, damos clic allí y aparecen diferentes opciones. Entonces vamos a darle estilo título 1. ¿Qué estilo le vamos a dar al capítulo 2? El mismo, porque necesitamos que queden en la misma jerarquía, es decir, el capítulo 1, el capítulo 2 y la bibliografía pertenecen a la misma jerarquía. Como están en la misma jerarquía, vamos a colocarlos con el mismo formato que se llama estilo título 1. Pero si, por ejemplo, el capítulo 1 tuviera dos secciones o dos subcapítulos, entonces digamos el subcapítulo 1.1 y el subcapítulo 1.2, estos pertenecen a otra jerarquía, una inferior, una que está por debajo de capítulo 1. Entonces, cada uno de estos subtítulos vamos a colocarlos como título 2, porque pertenecen a una subcategoría del capítulo 1. Igualmente, si en el capítulo 2 tuviéramos otros subcapítulos, entonces vamos a colocar, en este caso, el formato título 2. No puede ser el 1 porque eso lo tendría el nombre del capítulo como tal. Eso serían secciones dentro de ese capítulo. ¿Por qué es importante establecer esto como un formato, o sea, a partir de la aplicación del estilo de formato y no manualmente? Porque eso nos permite crear automáticamente la tabla de contenido. Observen que aquí ya no estoy en la portada, estoy en la página 2 donde he reservado esta hoja para la tabla de contenido y lo que voy a hacer es ir al menú insertar, luego vamos a ir a sumario e índice, opción sumario, índice o bibliografía, vamos a colocar aquí en título tabla de contenido y vamos a decirle aceptar. Y sin hacer nada más, observen cómo se crea automáticamente la tabla de contenido colocándome de forma jerárquica cómo están los títulos. Miren que dentro del capítulo 1 tengo dos subcapítulos, el 1.1 y el 1.2, como dentro del capítulo 2 tengo dos subcapítulos, el 2.1 y el 2.2, y además me aparece en qué página, sin necesidad de hacer esto manualmente. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se creó automáticamente? Porque establecí en el formato de los títulos y de los subtítulos, el formato no lo apliqué manualmente, sino que lo hice a través de los estilos de párrafo que aparecen en esta parte del programa. ¿Listo? Entonces esa es la ventaja de hacerlo. Bueno, ¿qué me queda? Establecer la portada. Siempre una portada debe tener como mínimo los siguientes elementos: un título, ¿sí?, los nombres y apellidos de los autores del documento, la institución en la que se presenta ese documento académico, el lugar donde se encuentra esa institución, el lugar geográfico, por ejemplo, si es en Popayán, Colombia, ¿sí?, y la fecha. En este caso la fecha se coloca de manera completa, ¿no? Por ejemplo, 28 de junio del 2023. Estos elementos es importante que en la portada vayan centrados. El título más o menos debe ir a unos 6-8 centímetros del borde superior, luego un poco más abajo nombres y apellidos de los autores, y la institución, lugar y fecha sí es importante que vayan al final de la página. Entonces esto sí puede hacerse de manera manual para más o menos ubicarlos. El título puede colocarse en negrita, podría colocarse con un tamaño un poco mayor, pero no se sugiere que sea de más de 16 de tamaño de letra. Pero el resto del texto sí es importante que se mantenga en el tamaño 12, que es el recomendado para los documentos académicos. Una última recomendación que cabría hacer es el de cuando colocamos o cuando ya estemos escribiendo, digamos acá voy a copiar un texto solamente a manera de ejemplo. Es importante que este texto esté alineado a la derecha y a la izquierda. ¿Qué significa? Miren que si observamos este primer párrafo,
Miren que si vemos la palabra hola 2023, normas y difícil, están como pegados al margen izquierdo. Pero si miramos al otro lado no están. Esto significa que este texto está alineado a la izquierda. Yo puedo también alinear un texto a la derecha, ¿sí? Pero en documentos académicos es importante que todo el texto no me refiero a los títulos, sino al texto del contenido, esté justificado, es decir, que esté alineado a la derecha y a la izquierda. De acuerdo a lo que establece las normas ICONTEC, el tamaño debe ser 12, en este caso ya estaría, y el tipo de letra a utilizar, pues no hay que ser muy creativo con esto. Básicamente se acepta que sea Arial, que sea Calibri, que sea Times New Roman, o si estamos en un equipo con Linux, pues también se acepta que sea Liberation Sans o Liberation Serif, que son los equivalentes del tipo de letra Arial o Times New Roman. No olvidemos siempre que hagamos un cambio, dar clic en el botón de guardar para que el documento, los cambios que vayamos haciendo sobre el documento queden registrados en el disco duro del computador. De esta manera he querido hacer una breve demostración de la implementación del formato principal de un documento académico utilizando un procesador de palabras como LibreOffice Writer, que como lo comenté al principio, pues tiene la ventaja de poderse descargar gratuitamente de internet sin necesidad de pagar por su licencia o de utilizar de forma ilegal el software.